Triglicéridos. Los triglicéridos son ésteres de ácidos grasos con el glicerol. Estos ácidos grasos pueden ser iguales o ser distintos tanto por la longitud de la cadena como por su grado de insaturación, aspecto que condiciona las propiedades físicas y químicas de los triglicéridos y su influencia a nivel del organismo cuando son ingeridos. Los triglicéridos constituyen la base fundamental de los aceites y grasas, hasta el 99%, los cuales tienen otros componentes minoritarios, fundamentalmente de carácter vitamínico. Gran parte de las funciones atribuidas a los lípidos dependen de los ácidos grasos presentes, como hemos visto en los distintos tipos de lípidos. Dado que los triglicéridos o grasas representan el 98% aproximadamente de los lípidos ingeridos a través de los alimentos, y el 90% de los lípidos presentes en el cuerpo, la gran parte de aquellas funciones van a deberse a los triglicéridos ingeridos. Vamos a ver las funciones que tiene en la dieta, en el organismo también. En la dieta. La grasa de la dieta es necesaria para el transporte y absorción de las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Asimismo, proporcionan cualidades organolépticas, aspecto de tal importancia que explica el gran consumo de diversos aceites y grasa que se está produciendo en la actualidad. En el organismo, las grasas proporcionan una gran cantidad de energía, 9 kilocalorías por gramo, lo que debe condicionar la cantidad consumida. Aportan los ácidos grasos esenciales linoleico y alfa-linoleico. Constituyen un elemento protector de órganos torácicos y abdominales al evitar posibles traumatismos. Se depositan en el tejido adiposo, constituyendo la gran reserva energética del organismo. Asimismo, como ya he comentado, condicionan la estructura de las membranas celulares y, por tanto, su función y su mayor o menor vulnerabilidad oxidativa. Tipos de ácidos grasos. Un ácido graso se caracteriza por tener una parte polar, el extremo carboxilo, COOH, y una zona apolar formada por un número variable de átomos de carbono unidos entre sí por los correspondientes enlaces, y el resto de ellos saturados en grado total o en gran cantidad por átomos de hidrógeno. Los ácidos grasos son diversos en función de los siguientes hechos: A. Longitud de la cadena. B. Insaturación del ácido graso. Y C. Estereoisomería, cis o trans. A. Longitud de la cadena. Los ácidos grasos pueden ser tan pequeños como formados por dos carbonos, ácido acético, CH3COOH, o con una longitud mucho mayor, como de 22 carbonos e incluso un número superior. En ese sentido, los ácidos grasos se pueden dividir de la siguiente manera. De cadena corta, desde 2 a 6 átomos de carbono. Los que tienen interés nutricional son los ácidos acético, 2 carbonos, butírico, 4 carbonos y caproico, 6 carbonos. Cadena media, de 8 y 10 átomos de carbono, siendo los que tienen importancia nutricional el caprílico, 8 carbonos, y cáprico, 10 carbonos. Cadena larga, de 12 carbonos en adelante, siendo bastantes los de relevancia nutricional, tal como se mostrará posteriormente. Luego, aparte de la longitud de cadena, teníamos también la insaturación del ácido graso. En este sentido, se pueden hacer tres grupos. Ácidos grasos saturados, AGS, solo tienen enlaces sencillos entre átomos de carbono adyacentes, no contienen dobles enlaces, lo que les confiere una gran estabilidad y la característica de ser sólidos a temperatura ambiente. Los ácidos grasos saturados predominan en los alimentos de origen animal, aunque también se encuentran en grandes cantidades en algunos alimentos de origen vegetal como los aceites de coco, palma y palmiste, también llamados aceites tropicales. El ácido esteárico C18 2.0 es un ejemplo de ácidos graso saturado. Ácidos grasos poliinsaturados, con dos o más dobles enlaces que pueden reaccionar con el oxígeno del aire, aumentando la posibilidad de enranciamiento,
esto es, que se mete el oxígeno en los dobles enlaces de la grasa. Los pescados y algunos alimentos de origen vegetal, como los aceites vegetales líquidos a temperatura ambiente, son especialmente ricos en ácidos grasos poliinsaturados. El ácido linoleico C18.2 se encuentra en cantidades apreciables en el aceite de girasol. Desde el punto de vista nutricional son importantes los ácidos grasos poliinsaturados de la familia omega 3, N3 y omega 6, N6. Algunos son esenciales para el hombre: ácido linoleico C18.2 N6 y alfa-linolénico C18.2 N3. Los ácidos grasos de la familia omega 3, principalmente en los pescados, tienen también un papel destacado en la prevención de algunas enfermedades degenerativas. Y luego, aparte de estos dos que he comentado antes, tenemos los ácidos grasos monoinsaturados, AGM, con un doble enlace en la molécula. Por ejemplo, el ácido oleico, C18.2.1, principal componente del aceite de oliva, aunque en todos los alimentos hay mezclas de las tres familias. En los de origen vegetal predominan las grasas insaturadas y en los de origen animal las saturadas, y unas y otras, según su grado de saturación, se han relacionado positiva y negativamente con las enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y otras enfermedades crónicas. Y vamos a ver el punto que nos quedaba. Hemos dicho el punto A, que era la longitud de cadena, el punto B, que era insaturación del ácido graso, y vamos a ver el punto C, que es la esteroisomería cis o trans. También se debe indicar si existe la esteroisomería espacial, cis o trans, puesto que los fisiológicos son los cis. Cuando un ácido cis, como el ácido oleico, se convierte en el correspondiente ácido trans, como es el ahídico, pierde las cualidades de aquel, mostrando efectos negativos para la salud. Se puede decir de un modo general que un ácido graso trans, que es insaturado, se comporta como un ácido graso saturado. Uno de los procesos industriales a los que se someten los aceites vegetales insaturados y marinos para modificar sus características físicas y sensoriales y así hacerlos más apropiados para usos industriales como sustitutos de ácidos grasos saturados es el denominado proceso de hidrogenación, mediante el cual se incorpora hidrógeno al doble enlace de los ácidos grasos insaturados de los aceites líquidos, se saturan y por tanto se solidifican para obtener margarinas y grasas emulsionables, shortenings, que se llaman en inglés, grasas sólidas que, al estar más saturadas, se quedan parcialmente protegidas de la oxidación, prolongando su vida útil. Generalmente la grasa no se hidrogena totalmente y siempre quedan parcialmente hidrogenadas. Estas grasas se emplean ampliamente en la preparación de masas de hojaldre, pan de molde o bollería industrial, porque son mucho más fáciles de manipular que la mantequilla, por ejemplo. Sin embargo, una desventaja por la posible repercusión negativa sobre la salud es que durante el proceso de hidrogenación, algunas de las moléculas que permanecen insaturadas cambian su configuración y así, algunos dobles enlaces que en la naturaleza son generalmente de configuración cis, adquieren la configuración trans, dando lugar a ácidos grasos cuyo comportamiento se asemeja más al de los ácidos grasos saturados. El interés por los ácidos grasos trans ha surgido como consecuencia de los resultados de diversos estudios epidemiológicos en los que se ha encontrado una relación entre la ingesta de alimentos considerados como mayor fuente de estos isómeros, margarinas, galletas, pastelería y pan de molde, y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Los ácidos grasos trans parecen incrementar los niveles de colesterol sanguíneo y de la fracción LDL colesterol, disminuyendo, por el contrario, ligeramente la HDL colesterol. En España se recomienda que su consumo no supere los 3 gramos por día. Nomenclatura de los ácidos grasos. Todos los ácidos grasos se representan comenzando con la letra C, que indica cómo es conocido el átomo de carbono. Esta letra va seguido
de dos números separados por dos puntos. El primero indica el número de átomos de carbono y el segundo el número de dobles enlaces. Cuando además se quiere indicar dónde están situados los dos dobles enlaces, se añade el símbolo delta con el número o números de los carbonos donde comienza el doble enlace contado a partir del resto carboxilo terminal. Ácidos grasos y grasa de interés nutricional. Como se puede observar, la mayoría de aceites y grasas incluidas en la figura anterior, que vemos aquí arriba, la gráfica, presentan los mismos ácidos grasos, pero en distinta cantidad. Así pues, los efectos fisiológicos y fisiopatológicos de los mismos dependerán de los ácidos grasos que los componen y más en concreto del ácido graso mayoritario. La grasa saturada se encuentra en cantidad importante en las grasas de los animales terrestres y en los aceites o grasas de carácter vegetal, coco y palma, así como en la margarina que denominamos normal. Por ello también se encuentran en todos los productos derivados de estos o que los contengan, como la leche entera, quesos, embutidos, etc., ricos en grasa animal y por tanto saturada, y así también en productos de pastelería y bollería, tal como se elaboran en la actualidad, pues en general son muy ricos en los aceites de coco y palma, y además de otros tipos de grasa saturada de origen animal y vegetal. Como se puede observar, el porcentaje de grasa saturada disminuye mucho en los aceites vegetales, excepto en los dos indicados, y en el aceite o grasa de pescado. El ácido monoinsaturado oleico está presente en gran cantidad en el aceite de oliva y también en el de colza, y recientemente en diversos aceites de semilla que gracias a la manipulación genética muestran elevados niveles de citado ácido. El ácido linoleico es mayoritario, por el contrario, en los aceites de semillas como son el girasol, maíz, soja, pepita de uva, etc. Normalmente son aceites de adición, tanto el de oliva como el de semillas, usándose de un modo cuantitativamente importante en ensaladas y frituras. Por último, la grasa de pescado es rica en ácidos grasos omega 3 o N3, siendo los dos ácidos grasos en que se encuentran en mayor proporción el ácido eicosapentaenoico, EPA, que tiene 20 átomos de carbono y 5 dobles enlaces, y el ácido docosahexaenoico, DHA, con 22 átomos de carbono y 6 dobles enlaces. Ácidos grasos esenciales. De todos los ácidos grasos indicados hay dos que son esenciales, denominándose así porque no pueden ser sintetizados por el organismo, debiendo ser aportados por la dieta. Se trata de los ácidos linoleico y alfa-linolénico. El primero se encuentra mayoritariamente en los aceites de semillas, mientras que el segundo está en cantidades significativas en el aceite de soja. A partir de este ácido alfa-linolénico se forman los anteriormente citados EPA y DHA, y todos juntos forman parte de la familia N3 u omega 3. La grasa de pescado es rica en EPA y DHA, y el aceite de soja y otros aceites en linolénico. Otros aceites, como es el caso del de oliva, tienen también los ácidos grasos esenciales linoleico, linolénico, pero en cantidades menores, aunque suficientes para cubrir demandas del organismo. Series de ácidos grasos y eicosanoides. Muchos ácidos grasos insaturados se agrupan en lo que se denominan series o familias, destacando la omega 3, N3 y omega 6 o N6 y omega 9 o N9. Cada una de estas familias comienza en un precursor que en el caso del omega 3 es el ácido alfa-linolénico y en la omega 6 es el ácido linoleico y en la del omega 9 el ácido oleico. A partir de esos precursores se van formando a través de sucesivos alargamientos y aumentos de dobles enlaces por medio de enzimas elongasas y desaturasas unos ácidos grasos cada vez más largos y más insaturados. El número 3, 6 o 9 de las familias citadas lo que indica es que todos los ácidos grasos que están dentro de una de estas series tienen un doble enlace en el carbono correspondiente a ese número,
contando a partir del primer carbono de la izquierda incluido en el grupo llamado metilo, CH3. Los ácidos grasos incluidos en las citadas series, llamados por lo dicho previamente ácidos grasos poliinsaturados de larga cadena, tienen dos funciones fundamentales: formar parte de los fosfolípidos que constituyen las membranas celulares. A partir de algunos de ellos se forman unos derivados llamados eicosanoides, prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos, leucotirenos, etc., que intervienen en prácticamente todos los tejidos y sistemas del organismo, llevando a cabo multitud de funciones cardiovascular, renal, gastrointestinal, pulmonar, reproductora, inmunitaria, inflamatoria. Las prostaglandinas son lípidos cuya molécula básica está constituida por 20 átomos de carbono que forman un anillo ciclopentano y dos cadenas alifáticas. Las funciones son diversas. Entre ellas destaca la producción de sustancias que regulan la coagulación de la sangre y cierre de las heridas, la aparición de la fiebre como defensa de las infecciones, la reducción de la secreción de jugos gástricos. Funcionan como hormonas locales.